Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La verdad sobre el origen y fin del diezmo. Bendita gracia. Sexta parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Padre mío, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, con sinceridad les comparto el Evangelio, sin buscar un beneficio personal. Deseo comunicar mi fe delante de Dios y de parte de Dios en la voz del Espíritu Santo. Hablo en Cristo, su palabra. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 13, 16 y 18. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Quiere decir que la ley en Moisés era temporal. Ese velo quiere decir que la ley en Moisés era temporal y estaba destinada a ser superada por nuestro Señor Jesucristo. Para que los hijos de Israel, el velo era para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía de ser abolido, precisamente en Cristo, ya que en Él sí podemos poner los ojos, porque es Cristo el autor de la fe y el consumador de ella. Pero cuando se conviertan al Señor, sea tanto los gentiles como los judíos, el velo se quitará. Por tanto, cuando dice que el velo se quitará, quiere decir que el sistema religioso tiene fecha de vencimiento. Entonces dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, sin velos, entre el discípulo y Cristo, la palabra refleja la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, que es el que obra el querer como el hacer, conforme a la palabra. Amados, ¿en qué consiste la gracia? Escucha con atención. Escrito está en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 22 y 23. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Quiere decir aquí, nos habla otra vez el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, y esto se refiere a las personas que se someten a preceptos humanos. Dice que en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, o sea, es la religiosidad en tradiciones y costumbres. Dice cosas que todas se destruyen con el uso, porque no tienen un valor eterno. La palabra de Dios es eterna. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad. Quiere decir que a veces parecen ser espirituales, porque dice, y en duro trato del cuerpo, porque además la acompañan con sacrificios, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne, porque alimentan, más que darle la gloria a Dios, alimentan el orgullo humano. Ya nosotros recibimos en la enseñanza de ayer que los mandamientos obran ese orgullo, esa altivez, esa autosuficiencia, a veces en el hombre. O sea, es contraproducente. En maltrato, hacen eso en maltrato con la humanidad. Por eso dice, porque alimentan el orgullo humano y no pueden realmente mejorar el carácter del hombre para controlar la concupiscencia en malos deseos, en malas pasiones, en malos placeres. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 7 y 3. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, en la naturaleza humana caída, desde Adán, que fue el primer hombre y pecó, y el pecado pasó a toda la humanidad, los designios de la carne son oposición contra Dios. Por eso dice enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. La mente está está dominada por impulsos carnales. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, porque el hombre es incapaz por su propia cuenta. De allí que necesitamos de la gracia en Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, que no tiene el poder para transformar el corazón humano, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que nosotros podamos ser libres del control del pecado y de su condenación, cuando realmente entreguemos nuestras vidas a Cristo. De allí que el primer pasaje hablaba de conversión. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del verso 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos habla Jesús mismo, nuestro gran maestro. Y es respecto a Jesús y la ley, porque la ley se cumplió en él. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, o sea, a invalidar la ley y lo que dicen los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para invalidar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, en ese fin del mundo anunciado, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, porque la palabra de Dios es inalterable. Mira, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, que anula, que infrinja, que desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque está participando en una imagen espiritual en Cristo a la semejanza de sus obras de justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, o sea, una justicia en una transformación real del corazón, en lo recto, en lo justo, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, o sea, en una vida espiritual, porque precisamente hemos sido vivificados espiritualmente en Cristo. Y esto nos hace en una justicia verdadera y mayor que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Porque de lo contrario, si no es mayor, no entraremos en el reino de los cielos. Amados, más que la ley en el sacerdocio levítico, en la Iglesia Católica que también empezó, en el judaísmo, si nosotros no buscamos de verdad la manera de convertirnos a Cristo, que es el único, el primogénito y único Hijo de Dios en la carne, que mostró la imagen y semejanza de Dios, si nosotros no buscamos esa imagen y semejanza de Dios en Cristo, de seguro que no va a haber salvación. Por eso es muy importante que entendamos que dentro de todas las religiones hay sectas y que realmente no obran el propósito de Dios. Ser cristiano, lo he dicho varias veces, no es porque se asista a una iglesia, es porque se adquiera el carácter de Cristo, en honra y gloria al Señor. Amén.